Saludos, buenas tardes. Hoy nuevamente a su programa de Todo para Todos. Les habla Enrique Sturjan, como siempre. Y hoy vamos a estar en este programa especial, la segunda parte. Ayer lo estuvimos haciendo y nos tumbaron la transmisión de los 54 minutos, y lo pueden ver en la parrilla, lo dejé para que lo vieran. De los 54 minutos de transmisión, nos dejaron solamente 4, los 4 primeros. No les gustó lo que estábamos diciendo, nos tumbaron la transmisión y aun cuando aparecen los 54 minutos 35 segundos, solo 4 minutos y medio aproximadamente están reflejados en la parrilla. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de la doctrina Monroe y los hijos bastardos del imperio, que es en su segunda parte. ¿Ok? Les quiero recordar antes que nada, apoyarnos con su like, y que pueden colaborarnos a través de las formas que están en la descripción de este video, porque estamos sancionados por el imperio o por las plataformas, digámoslo de alguna manera, porque es la manera de poder controlar la opinión pública en el exterior, aun cuando eso no pasa en nuestros países, en la parte interna, sobre todo en la parte de los latinoamericanos, sobre todo en Venezuela. Entonces, bueno, bienvenido a la segunda parte de este programa. Hoy vamos a estar hablando, como les dije, de los hijos bastardos que terminan siendo como Trump, que es digamos, el Nerón del imperio norteamericano, y de aquellos que entregan a sus patrias por migajas de poder, eh, como lo está haciendo María Corina Machado, guindada como quien dice, ofreciéndole el premio Nobel para a ver si le baja los humos a Donald Trump, porque ya la negó, le dijo que no le va a entregar el poder a ella, que es lo que es su ambición. Ya se le cayó que iba a ser la primera dama, ¿cómo se llama? La primera mujer presidenta, porque ya es Delcy Rodríguez. Entonces todos sus sueños húmedos se le cayeron, para decirlo de alguna manera. Bueno, recuerden también que pueden conseguirnos por Odyssey, ¿ok? Y por Dailymotion, que vamos a empezar a subir nuestra programación. Vamos a ir desde el 1 en adelante, el programa 1 en adelante, y vamos a estar colgando estos programas, ¿ok? Estos programas especiales creo que los voy a colgar antes, para que ya la gente que es asidua de Dailymotion puedan irlos viendo. Pues bien, avanzando en este tema en particular, que comenzamos hace unos par de días, sobre lo de la doctrina Monroe o la doctrina Monroe, aunada al destino manifiesto. Son dos doctrinas. El destino manifiesto es un poco anterior que la doctrina Monroe, la Monroe digo, y ahora en el siglo XXI está la doctrina Monroe, que es de Donald Trump. Alguien que está desenfrenado, un emperador de un imperio en decadencia que, bueno, como todos los lobos heridos, empieza a lanzar mordiscos a todos lados. Entonces, Trump, en su imperialismo estadounidense, está optando por la fuerza para recolonizar el continente Abya Yala, mal llamado americano. Y vuelvo a repetir, debemos dejar de llamarnos continente americano. Debemos dejar de llamarnos americanos, porque Estados Unidos ya tiene la premisa, ya se robó la premisa, lo dicen en el mundo, en Europa, en Asia, en todas partes, América, los americanos, ¿ok? En alusión a los norteamericanos, ¿ya? Hay que dejar de llamarse norteamericano, hay que dejar de llamarse americano para comenzar a llamarnos Abya y los norteamericanos que se queden con su nombre. Y como lo expliqué en un programa anterior, que hablaba, y lo explico en mi libro que estoy sacando, recuerdo, luego está próximo a publicarse, Abya Yala, Tierra Milenaria, proyecto de integración necesaria. Este es un proyecto que yo tengo de integración, la forma de hacerlo a través de la filosofía del ideoneoísmo, que yo estoy, digamos que creando, ya está creada, pero me robaron los libros, y estoy reescribiéndolo.
En estos días estoy trabajando en la parte introductoria. Terminé este libro anterior en la Villa Yala por las circunstancias que ameritaban sacar lo anterior. Iba a ser el segundo o tercer libro, pero lo voy a sacar primero. Entonces me dediqué un poquito y lo culminé para que ustedes puedan ver de qué se trata y de cómo poder contrarrestar a todo esto que se está viendo. Están desbocados hoy en día. Hoy Rusia lanzó los Oreshnik. Anteayer Estados Unidos confiscando barcos de Rusia. Ucrania atacando, tratando de asesinar a Putin. Y así pues, estamos bastante complejos y América necesita unirse. América no, la Via Yala necesita unirse. Y yo les estaba diciendo en ese escrito que, por ejemplo, el continente asiático, europeo y africano, o los continentes, no tienen división territorial real. Ellos tienen hilos conductores, como por ejemplo Eurasia, ¿okay? Donde entra Rusia, que tiene parte en Asia y parte en Rusia, y no hay división fronteriza, ¿no? Y África y Europa tampoco la tienen como tal, están empatados. Si ustedes lo ven, así como lo está América, hoy llamada así, empatado el norte con el centro y el sur, un solo continente. Pero podemos dividirlo en dos continentes, América para los americanos y la Via Yala para todos los demás, los que estamos hacia el sur, desde el Río Grande a la Patagonia, tal cual, como lo decía Francisco de Miranda. Entonces, los ataques, bueno, ya se los hemos resumido en diversos programas, vienen desde el mismo 2001, contra Venezuela. Hoy, cuando el pueblo y su gobierno siguen resistiendo heroicamente, aún después de recibir un bombardeo y el secuestro de su presidente y de la primera dama, que también es diputada, en la juramentación de la nueva Asamblea Nacional, donde está la oposición, la verdadera oposición, y no los apátridas que están celebrando invasiones de otros países, y la colonización o la recolonización, pues son colonizados mentales, y de eso vamos a hablar un poco, para que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, este pueblo y este gobierno siguen resistiendo, la estructura del Estado hasta ahora sigue igual. Hoy me llegó una noticia hace poco donde Delcy Rodríguez reta literalmente a Estados Unidos y pide ir a Estados Unidos a hablar directamente con Trump, teniendo secuestrado al presidente. Y ella, que es la vicepresidenta encargada, va a ir para allá, va a ir a la boca del lobo, como dicen. Si hace esto, es una mujer temeraria o hay algo más adicional. Entonces ahí es que hay que ver, hay que darle tiempo al tiempo, el beneficio de la duda, como dicen, y ver qué va pasando. Ver qué va pasando, porque los negociadores no son convenientes, porque son unas personas enfermas, y de eso vamos a hablar, justamente. Entonces, esto, bueno, a lo largo del tiempo nos han estado atacando, porque somos lo que llaman el muro de contención de Estados Unidos. Y una vez que lograron secuestrar a Nicolás Maduro, vean que empezó ya, amenazó a Cuba, amenazó a Colombia, amenazó a México. Ayer amenazó con bombardear a México. Imagínense ustedes, porque ya está desbocado. No tiene quien lo pare, porque los países del continente han sido, muchos gobiernos son entreguistas, y es lo que yo toco en el tema el tema principal del libro que yo escribo es eso. La forma de unificarnos y de dejar esos entreguismos cipayos, digámoslo de alguna manera, hacia el imperio. Entonces, como les estaba diciendo, bueno, desde el 2001 mismo se ha estado atacando. De hecho, ayer hice una comparativa. Yo siempre tengo estas cuestiones locas que se me ocurren, y hice un comparativo. En el 2012 le hizo un golpe de Estado a Hugo Chávez, y Hugo Chávez regresa al poder porque lo pide el pueblo. Hoy en día se secuestra a Nicolás Maduro, igual que se secuestró a Hugo Chávez, ¿ok? Y el pueblo lo está pidiendo también de vuelta. En el 2002 hubo un barco de Estados Unidos que ya estaba para llevarse a Hugo Chávez y no alcanzó a hacerlo. Hoy en día están los barcos que se llevaron, justamente uno de ellos se llevó a Nicolás Maduro.
Y esto ocurre justamente, fíjense que no es casual, en el año 2000 se elige a Hugo Chávez como presidente, luego de la nueva constitución, ¿ya? Se reafirman los poderes. Y para cuando el golpe de Estado en febrero de 2002, Chávez tenía 1 año y 8 meses aproximadamente, un poco menos, 1 año y 7 meses más o menos. Y Nicolás Maduro, desde el julio pasado, 28 de julio pasado, hasta la fecha tenía 1 año y 5 meses, dos mesecitos de diferencia. No crean que es casualidad, ¿ok? No es casualidad. Y son cosas que yo veo así de repente y las comparo, ¿no? Entonces, en medio de este desespero de Donald Trump, porque no le ha funcionado desde que Nicolás Maduro llegó, la tumbada del precio del petróleo en 2013, todo lo que es los ataques de las sanciones, el gobierno interino, el robo de los activos de Citgo, el asedio marítimo, etcétera, la catalogación de cualquier cantidad de crímenes que se les cayeron. Por ejemplo, el cartel de los soles, tienen como 2 años diciendo, hablan, desde que Trump llegó al gobierno, están hablando desde antes incluso de esto del cartel de los soles, y resulta que cuando llega ya a los tribunales lo descartan porque no existe tal cartel. Entonces se le cae el discurso tanto a Estados Unidos, al imperio, como a la oposición apátrida, que impulsaba y decía, hablaba de narcodictadura, narcoterrorista, etcétera, pero ya no hay narco porque no hay cartel de los soles y entonces ya el narco se cayó. Entonces, el dictador, pero entonces Donald Trump viene y reconoce a Nicolás Maduro como ganador diciendo que María Corina no tenía el apoyo del pueblo en Venezuela y literalmente que no le va a entregar el poder y que ella no tiene la capacidad para gobernar aquí este país, por lo que reconoce directamente a Nicolás Maduro como presidente. Después de paso, hizo un Truth Social de esto y dijo el presidente Nicolás Maduro, hablando sobre Delcy, habló de que Delcy era la presidenta encargada, vicepresidenta, que había dejado el presidente Nicolás Maduro. Reconoce a Nicolás Maduro, por ende, esa acusación diciendo que no reconoce a Nicolás Maduro también se cayó, ¿ok? Por su propia voz, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Entonces, ya tampoco hay dictadura, no hay narcotráfico, no hay dictadura, no hay represión, porque no la ha habido. Las personas que han estado presas han sido por delitos de alteración del orden público, como lo hacen en todas partes del mundo. Se han estado liberando. Ayer liberaron otro lote de personas, incluyendo unos extranjeros, que estaban allí, que habían venido a tomarle fotografías a las instalaciones estratégicas y todo esto, que después fueron atacadas casualmente, como hace poco una refinería, estaban detenidos, estaban presos, pues, o sea, eran espías, literalmente, pero entonces son inocentes, porque era contra Maduro y es democrático. Entonces, la oposición hablaba de la libertad, de que habían liberado al país, y incluso estaban pidiendo un segundo bombardeo, y resulta ser que no hay libertad porque Donald Trump dijo y nombró a Marco Rubio y otros dos ahí, creo que el vicepresidente Vance o algo así, y para administrar el país, es decir, colonia, los virreyes. Y que ellos iban a controlar el petróleo, ya que eran dueños del petróleo y todo esto. Entonces, ¿cuál es la libertad? Supuestamente, entonces tampoco hay libertad. Y entonces, para remate, los que estaban celebrando en Estados Unidos, algunos de los que estaban celebrando, les llegó el ICE y los metió presos para deportarlos a Venezuela. El problema está en que aquí hay una ley que se firmó que dice que todos los que apoyaron el bombardeo contra Venezuela, más de 100 muertos hubo, van a ir presos. Tienen que pagar su culpa. Porque ellos apoyaron eso, ellos auparon eso de tanto insistirlo, ¿ok? De tanto pedirlo. Entonces, son el enemigo. Lamentablemente funciona así. La vida, los errores se pagan caro. ¿Ok? Entonces, en medio de todo esto, en medio del bombardeo y del secuestro del presidente legítimo constitucional de Nicolás Maduro, y junto a la primera dama Cilia Flores, que también es diputada adicionalmente,
como presidente, él de paso tiene inmunidad y se declaró presidente de la República, tiene inmunidad presidencial, ¿ok? Eso es internacional, eso está rompiendo todas las leyes internacionales de Estados Unidos, y además de eso se declaró prisionero de guerra, porque al haber un bombardeo hay guerra. Y de hecho Venezuela tiene en este momento un decreto que ya él había dejado firmado en ese mismo día de la conmoción externa, que es el decreto de guerra, pues estamos en guerra. ¿Ya? Y entonces se declara como prisionero de guerra. No pueden hacerle nada. Si algo le sucede, sería algo muy grave. Claro, hay la duda de que no lo vayan a enfermar, como hicieron con Chávez. Teniéndolo allá, se les hace más fácil en las comidas y todo esto. Pero esperemos que no suceda. Pues bien, siguiendo el hilo de nuestro programa anterior, la primera parte de este, en medio de todo esto vamos a agregar un punto comparativo bastante interesante que de cierta forma ha originado los acontecimientos en Venezuela, como estaba diciendo, que es la oligarquía latinoamericana que suele sufrir los mismos males que la estadounidense, Donald Trump entre ellos, y Marco Rubio, y Vance entre ellos. Estas son unas oligarquías que, aunque muchos llegaron en la primera o segunda oleada de colonialista, invasora, de la Abya Yala, sus descendientes eran y siguen siendo vistos como peninsulares, ¿no? Como de segunda, son ciudadanos de segunda, del reino como tal. Eso va también con lo del Destino Manifiesto, que dice que son un pueblo, el pueblo elegido por Dios. ¿No les parece muy casual que sea lo mismo que dice Israel? Y está actuando casi igual. Este está desenfrenado. En estos días se ha vuelto loco, amenazando a todo el mundo, Groenlandia, Europa, porque Groenlandia es parte de Dinamarca, a México, a Colombia, a Cuba, a Venezuela con un segundo bombardeo, y que todo el que no haga lo que él dice le va a suceder lo mismo y así. El tipo está desbocado y hay que darle un parado. Si no, el Senado ayer le dio un parado, fue una derrota, una victoria para Maduro, por cierto, que se ha vuelto un showman, muy carismático, y hasta los carceleros se toman fotos con él y después se toman fotos en la calle donde dice liberen a Nicolás Maduro. Por ahí tengo un par de imágenes de eso. El mismo carcelero se toma una foto con él en la prisión y después se toma una foto en la calle con un cartel en un edificio atrás que dice liberen a Maduro. Entonces, eso ha sido un golpe mediático y diplomático muy grande contra Donald Trump, que se remató ayer con el Senado, que ganó una opción que dijo que no le iban a permitir más volver a atacar a Venezuela. Claro, el tipo va a hacer lo que le da la gana, como cual Nerón. Él incendia su país por dentro y no se da ni cuenta. O, de hecho, también ayer hice la comparativa, lo que pasa es que el programa me lo tumbaron, de Nerón, él quema Roma, la capital del Imperio Romano, para hacerse un palacio. ¿Ok? Y no había espacio por la cantidad de casas y esto, entonces quema todo para entonces demolerlo, terminarlo de demoler y construir su palacio. Donald Trump demolió el ala este de la Casa Blanca. No es coincidencia. El tipo está tocado. La gente dice que no, pero sí. O sea, su ego es tan grande, su megalomanía es tan grande, que hace honor a Nerón. Entonces, bueno, esta oligarquía, como estaba diciendo, como la de Estados Unidos, necesita mantener pisado a alguien que sea inferior, ¿no? Para no sentirse ellos inferiores como los hacen sentir los ciudadanos de primera. ¿Ok? Como lo eran los españoles cuando llegaban aquí los blancos, el blanco criollo, y los españoles los veían como ciudadanos de segunda. Hoy en día siguen teniendo el mismo problema, pero ahora es con el imperio norteamericano. Entonces María Corina, por ejemplo, es una ciudadana de segunda que necesita mantener pisado al pueblo venezolano para ella sentirse superior. Y de allí que, bueno, tantas cosas que hable como diciendo que el 60% de los venezolanos están en algo delictivo. Por no voy a mencionar, no me vayan a tumbar también en este programa.
Que por cierto, las plataformas, igual que el imperio, tratan de someterlo a uno y no saben que uno siempre le busca la vuelta. El latino, sobre todo, que es muy hábil para esas cosas. Entonces, se cambian los nombres. Entonces, por ejemplo, ahora hablamos de desvivir porque la otra palabra no se puede mencionar, porque te trancan y te bloquean, te censuran, y así pues. Siempre nos buscamos la vuelta. Y al final la verdad siempre vence. Siempre. Y no necesita quien la defienda. Ella se defiende solita y le pasa por encima a todo aquel. Entonces, esta gente necesita mantener pisado a alguien que lo haga inferior. Para ellos no sentirse inferiores. Es el caso entonces que prefieren tener una suerte de virreinatos, lo que María Corina está haciendo, que le está jalando, chupando medias a Donald Trump para que le dé el poder, le entregue el poder, y ya Trump dijo que no, pero o sea, sencillamente no, usted no tiene y de hecho, si se lo diera, la trae para acá, tendría que traerla con todo el ejército completo porque aquí no duraría una semana como presidenta encargada, o como vicepresidenta, o como presidenta legítima, porque no sería legítima porque ella no fue electa, ni siquiera se candidateó. Entonces, que esa es otra cosa que dijo Marco Rubio también, que las elecciones no eran válidas porque ella no se había presentado. ¿Y de cuándo acá? Las instituciones venezolanas autorizan o no autorizan de acuerdo a las personas. Si estaba inhabilitada no podía ser postulada, más nada. O es que alguien discute si postulan o no postulan a alguien en Estados Unidos, que de paso son elecciones de tercera, de segundo grado y tercer grado. O sea, entonces, la verdad es que ellos son inferiores, sí, pero porque se sienten inferiores, y no tanto por lo que son o por lo que representan, sino por su propio sentimiento y su complejo de inferioridad. Entonces Donald Trump tiene un ego muy alto justamente por eso. Realmente el ego es en función, eso es como el racismo, pues, que lo que saben es que se saben más débiles, los blancos racistas se saben más débiles que los mulatos, los negros. Yo recuerdo que los latinos nos decían cucarachas porque les quitas la cabeza y la cucaracha sigue viviendo durante una semana, un mes, algo así, y se reproducían mucho y era casi imposible eliminarlas. Las podías reducir un tiempo, pero al tiempo volvían a salir. Entonces los racistas europeos hablan de que el latino es como la cucaracha, porque es muy fuerte, realmente es miedo. En el fondo de todo eso es miedo. Entonces, de ahí el apoyo de esta señora a las acciones del imperio contra nuestros pueblos y de los otros, como el susodicho Milei y todos estos, ahora el CAN, el de Chile, y el que impusieron allá en Honduras con un golpe electoral, que es algo también que toco en el libro, por cierto, de cómo evitar que estas cosas pasen. Ahí están todas las respuestas. Aunque no sean perfectas, son perfeccionables, por supuesto, pero están las respuestas a la mayoría de los problemas que tenemos y de cómo poder nosotros hacer frente a lo que viene, porque lo que viene es el recolonialismo, la colonización nuevamente de todo el planeta. Y aquí se están jugando dos polos de poder, que son Rusia y Estados Unidos, que Estados Unidos quiere adueñarse de la mitad y dejarle la otra mitad y esa mitad incluye hasta Europa, ¿no? Y dejarle toda la parte de Asia y África a China y Rusia. No va a pasar. No creo que África se vuelva a dejar poner la pata y los pueblos latinoamericanos, los pueblos avyayala no van a dejar tampoco. Habrán muchos líderes entreguistas, tarde o temprano los van a derrocar. Esto se le va a dar un parado. Entonces, gente como María Corina Machado, con su llamado incluso a atacar y bombardear e invadir a sus propios países, esperan luego gobernar sobre las cenizas, ¿no? Como lo decía Sun Tzu, ¿no? Que decía que el hombre malo es capaz de quemar su aldea hasta su cimiento con tal de gobernar después sobre su ceniza. Y no estoy hablando solo de María Corina Machado, en México también está una, creo que es Teles, algo así el apellido de ella, que también ha pedido lo mismo. En Colombia creo que fue el mismo Uribe que pidió la intervención norteamericana para ellos volverse a poner en el poder. Así es, así funciona, y eso es una de las cosas que hay que erradicar en nuestro continente, ¿ok?
Entonces, además de eso, está el caso del apoyo, la complicidad y la actuación directa en el desfalco y el robo descarado que se ha hecho contra Venezuela. Eh, y digo Venezuela porque es el país más emblemático, pero está en todo, el problema está en todo el continente. Como le estoy diciendo, estamos hablando de Colombia, México, Cuba, Nicaragua, y todos los países que tengan gobiernos que sean nacionalistas, que sean autónomos. No estamos hablando de que seamos anti-yanqui, anti-norteamericanos o anti-imperialistas incluso. No, es simplemente todo el que diga, bueno, el bienestar de mi país primero y el de los demás después. Y fíjense, estos que gritaban libertad, libertad, que ahora somos libres, somos independientes, somos autónomos, somos no sé qué, y lo primero que dijo Marco Rubio fue, Marco Rubio, que es uno de estos acomplejados, porque es un mestizo, cabe destacar, eh, latinoamericano, mestizo, y allá mismo lo ven como ciudadano de segunda, aunque él diga que no, él sabe que sí. Y eso le produce también un complejo y tiene un enorme ego también. Él dijo que el petróleo de Venezuela era para Estados Unidos y lo que quedaba era para Venezuela. O sea, las migajas. Eso le llaman libertad, ¿cuál libertad? Eso es colonialismo, eso es esclavo. Esclavo y saqueado y expoliado y explotado y todo lo demás. Y todos esos hados. Entonces, vemos todas, entre estos grupos de gente, vemos cómo nos han desfalcado y nos han robado a todos nuestros países. Venezuela es emblemático ahorita, porque es un país en el que los opositores proimperialistas y oligárquicos pidieron sanciones, bloqueos, asedios, robos, bombardeos, invasiones. Autocatalogaron al país, a sus propios familiares incluso, que están en el país como narcotraficantes, etcétera. Y es un problema muy grande que hay con el colonialismo mental, que es el gran problema, tema que toco en mi libro, que es lo que yo llamo los hijos bastardos, que están orgullosos del padre violador y no de la madre blanco y no de la madre indígena violada. Entonces, además de, está la estrategia del default provocado, que también lo menciono en mi libro, que es todas estas sanciones y todo esto, el asedio y todo, como no pudieron con las sanciones, se fueron al asedio, nos sacaron del sistema SWIFT para que no tuviéramos para comercializar, pero como que el mundo está ávido también de oro, aquí hay oro, hay diamantes, hay petróleo, una serie de cuestiones que se intercambian por el trueque, que es lo que nos está ofreciendo Estados Unidos ahora, pero con exclusividad, o sea, como mono comprador y mono vendedor, no habría más clientes para Venezuela. Entonces, el día que ellos les dé la gana, nos trancan el grifo y nos matan de hambre, otra vez, como ya sucedió. Ese es uno de los problemas, ¿ves? Que no hay que permitir. Entonces, ellos con el default provocado, rematan circo, de alguna forma, aunque creo que tiene una medida de protección todavía para que no la puedan tomar, ¿ok? Y se quedan con la empresa petrolera para después venir a robarse el petróleo para procesarlo. O sea, vean toda la tramoya, ¿no? Pero esto se les está revirtiendo, ¿no? Porque esto lo que ha ocasionado es que el mundo se dé cuenta, abra los ojos y empiece a ver, incluso Europa ya está, Dinamarca por lo menos ya catalogó a Estados Unidos como enemigo número 1. Ya está, así de sencillo, porque les quiere quitar Groenlandia. Entonces, el mundo, bueno, está en toda la misma situación. Los BRICS los veo un poco tibios porque tienen las mismas deficiencias de la ONU. La ONU no sirve para un cipote. Ahí hicieron una declaración efímera, por decirlo de alguna manera, sobre el secuestro de Nicolás Maduro y el bombardeo a Caracas, porque viola el artículo 2, creo que es 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, además de la Convención de Viena y bueno, los acuerdos de Ginebra, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese mismo marco, Trump cae en su propia doctrina de Nerón con el apoyo de los hijos bastardos,
que yo llamo los hijos bastardos, de todos nuestros países en el continente, pues incluidos en los que están en el mismo Estados Unidos. La reciente política exterior de la administración Trump de diciembre de 2025, consolidada con la nueva estrategia de seguridad nacional, NSS se llama, 2025, que ya está interpretada como el corolario de Trump, como una nueva doctrina Monroe, pero ampliada cuando se le suma el destino manifiesto, que es el mismo que tiene Israel, como que ellos son los elegidos de Dios. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Dónde está eso en Estados Unidos? Aquí en el destino manifiesto, un papel. Igual que la Biblia es un papel. La Biblia, el Antiguo Testamento, no la Biblia católica. ¿Ok? Y en la Biblia evangélica. Eso lo digo yo, también lo toco también en mi libro, donde se está metiendo estas sectas evangélicas prosionistas, ¿ok? Que es una manera de colonizar la mente, porque ellos son el pueblo elegido, tienen el derecho de asesinar a quien quieran, de hacer lo que quieran, de tomar las tierras de quien quieran, incluyendo las propias de ellos, y ellos tienen razón porque son los hijos de Dios, los elegidos de Dios. Y no es, o sea, es como que yo diga, bueno, el vecino de al lado es el elegido de Dios y tiene derecho que hace con mi casa, quitarme a mi mujer, robarme mis bienes e incluso asesinarme. Y a mí y a mis hijos. Una locura que se les mete a la gente a través de la ignorancia, entre otras cosas, que se nos ha inducido. Eso también lo toco en el libro sobre la parte de la educación. Y es muy importante rescatarlo. Todo esto viene con el soporte de lo que es la filosofía de la liberación de Dussel, la teoría decolonial de Dussel Grossfogel y mi filosofía del idoneísmo. ¿Ok? Todo eso lo estoy puliendo para hacer lo que es un introductorio y después voy a tocar las cosas porque esta filosofía tiende a fundir todas las filosofías de la historia de la humanidad, ¿ok? Sin distingo de rango, de clases ni nada. Todas las ideologías las funde y las disuelve, de hecho, ¿ok? Que si de izquierda, que si de derecha, que si marxismo, que si monroísmo, que si Adam Smithismo, de Kant, la teoría kantiana, lo que llaman, todo eso lo funde en una sola filosofía, que es la idoneidad de las cosas, la idoneidad política, social y cultural del ser humano, donde entra la educación, la cultura, las tradiciones, el sistema económico, el sistema político, el sistema legal. Todo eso entra dentro de lo que es la filosofía del idoneísmo. Que me extraña que nadie lo haya hecho de esa manera. Normalmente los filósofos se concentran en una filosofía, cuando muchos dos o tres las unen, pero no todas. Entonces, dentro de esto, adicionalmente estaría el pensamiento filosófico de muchos pensadores, luchadores sociales, escritores, dramaturgos, etcétera, que también tenían su grado de filosofía, porque para escribir cualquier tipo de letras hay que ser filósofo. Eso es definitivo. Incluso los científicos también, porque la ciencia nace de la filosofía. Porque para tú crear una ciencia, para tú hacer lo que es aplicar el método científico, lo primero que tienes que aplicar es la pregunta, y la pregunta es justamente filosofía. Entonces, Estados Unidos, bueno, va con el corolario Trump, que es el control exclusivo de todos los recursos naturales del continente, incluyendo Europa. O sea, todo lo que es desde nuestro continente hasta Europa, todo, incluyendo el mar, todo es propiedad de Estados Unidos. O sea, que ya ni siquiera es América para los americanos, porque Europa también se incluye. No ha tocado, creo yo, la parte de África, porque ahí está Rusia y China. En Venezuela está China, y China hoy le dio un parado ahí, algo, eso tengo que averiguarlo ahora más tarde, pero lo vamos a hablar en el próximo programa que voy a hacer, que va a tocar todos estos temas de lo que ha ocurrido desde el 3 de enero hasta la fecha, desde el bombardeo hasta la fecha. Y van a tener algunas cositas allí que les van a gustar. Son bastante, algunas hasta cómicas, porque le salió el tiro por la culata a Donald Trump en muchas cosas. Como esto que le estoy diciendo, que el mismo Congreso de Estados Unidos, el Senado, le dijo: usted no va más para el baile para invadir más nadie, y a bombardear más nadie. Por lo menos en el caso de Venezuela. Entonces,
Además de eso, Donald Trump exige la expulsión de las potencias extranjeras en el hemisferio, o sea, China, anda vete, después que tiene aquí la plataforma de explotación de petróleo en el lago Maracaibo, de los miles de millones de financiamiento que hay aquí en infraestructura, en todo lo que hay aquí, y ellos se tienen que ir con el rabo entre las patas y perdiendo esos reales. Seguro, ya China se va a dejar, segurito. Rusia también va a entregar a Venezuela porque ellos no van a mantener allí ese punto clave estratégico, como lo tiene Estados Unidos en Europa, al lado de, ahorita con Ucrania, por ejemplo, al lado de Rusia. Esas son cuestiones geopolíticas que se manejan, que las potencias no dejan así como así. Entonces, en el caso de Venezuela, como decía, y los recursos estratégicos, uno de los puntos más polémicos de esta doctrina publicada hace poco es su enfoque exclusivo, literalmente es específico hacia Venezuela. Porque, por ejemplo, entre Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia hay litio, ¿no? Pero en Venezuela también. Pero Venezuela es la mayor potencia de petróleo. Está dentro de las mayores potencias de gas. Está dentro de las mayores potencias de tierras raras. ¿Ok? Incluyendo uranio. Está dentro de las mayores potencias acuíferas. Biodiversidad. Está dentro de las mayores potencias en diamantes y otros tipos de piedras preciosas, carbón, cosas que los otros países no tienen. Ellos tienen litio, pero no tienen eso. Brasil, que es el que más se acerca, se queda bastante atrás, bastante atrás. Y es uno de los problemas que tiene Lula, y por eso vino realmente el fondo del veto de Lula a Venezuela no fue por lo de Maduro, fue sencillamente para evitar el problema que ellos tienen. Ellos tienen una cuestión que escribió Ruy Burbury, creo que se llama la filosofía subimperio, el subimperio. Eso es una filosofía que tienen el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que es una especie de virreinato, que Brasil debe ser predominante en la zona sur del continente, aún dependiendo del imperio norteamericano. Los hijos bastardos, mente colonizada, mediocres, etc. Entonces, fíjense que Estados Unidos incluso mencionó la devolución de territorios y de tierras y del petróleo y de todo, porque se lo robamos a Estados Unidos. ¿Cómo se lo robamos a Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene la costumbre, y se lo ha hecho a nuestros pueblos originarios, por cierto, mucho, sobre todo en el caso de la medicina, ¿ok? Que se roban alguna planta que produce una cierta medicina para curar la fiebre, por ejemplo, o la gripe, y entonces ellos lo patentan allá, entonces ellos ya son los dueños. Entonces las empresas petroleras como la Exxon, ConocoPhillips y mineras también, como Crystalex, que es mixta, minera petrolera, colocaron las riquezas del subsuelo como que eran de ellas. Y entonces como aquí se vino la nacionalización en el 76, pero con Hugo Chávez se resguardó porque ellos habían abusado allí, entonces les robamos el petróleo, las minas, el oro y todo eso. El petróleo, el oro y todo lo que hay en Venezuela es de ellos. Así de sencillo, eso es colonialismo puro y llano. Ahí no hay más. Entonces, ellos agarran y dicen que bueno, que se hace por las buenas o por las malas, y militarizan el Caribe, colonializan el Caribe, lo recolonializan y empiezan a amenazar a todo aquel, porque están en un punto estratégico. El Caribe es un sitio estratégico en el continente, ya que está en todo el centro. Tienes para hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro, hacia todas partes. ¿Ok? Y tenemos hacia el sur, lo más al sur, son países que ya están entregados, entonces está muy práctico porque tiene del sur hacia el norte, hacia esos países que no están entregados, y del Caribe hacia el sur, para los países que no están entregados, y hacia Centroamérica también, la Yala Central, como le digo yo. Y entonces, es literalmente una recolonización, lo cual está aplicando también hacia Europa, porque se está colonizando Groenlandia, que es parte de Dinamarca, y entonces, bueno, que es parte realmente de la Yala, realmente. Pero, cuando saque el libro, se los recomiendo, adquiéranlo. Se llama Abya Yala, Continente Milenario, Proyecto de Integración Necesaria. ¿Ok?
Entonces tenemos que, bueno, la militarización de la frontera. Otra cosa que les estaba diciendo. Con esto de la colonización y la explotación de los pueblos del sur, ¿ok? No es nada, no es algo nuevo, eso lo tiene Trump desde el primer gobierno. Y fíjense que él comenzó en el primer gobierno a hacer esta pared, el muro entre México y Estados Unidos, y eso era como el muro de China, la muralla china, que es para evitar lo que ellos sabían que iban a originar al empezar a explotar, a amenazar, a atacar militarmente, a robar, a expoliar los pueblos del sur. Normalmente los pueblos del sur, como sucede con África también, se van hacia los pueblos a los países del norte, que son los explotadores, para buscar una mejor vida. Y Estados Unidos sabe eso. Entonces, ellos saben que van a tener una posible oleada de todo el continente hacia Estados Unidos, de migrantes, y están tratando de trancar eso y sacar a los que tienen allá para acá para que no le vayan a tener un alzamiento interno, porque son más de 40 millones de migrantes que tienen allí que podrían hacer una guerra civil. Ese es el detalle. Los que no están colonizados mentalmente, claro, ¿no? Y entonces es todo un plan hecho en función de un imperio muy agresivo, porque está en decadencia, pues. Total y absolutamente decadencia. Lo único que le queda es la fuerza. Y aún así tiene fuerza utilizando mercenarios, que fue como cayó Roma, por cierto. A Roma lo tumbó el Imperio Romano, los bárbaros. Y los bárbaros eran mercenarios que los romanos contrataban para atacar a otros países, a otras ciudades, y tomar sus territorios, sus riquezas y todo esto. Lo mismo están haciendo los norteamericanos. Fíjense que el que hizo lo que yo hablo de los hijos bastardos y la mentalidad colonizada, el que hizo el que dirigió el secuestro de Nicolás Maduro acá en Venezuela, era un latino, un hijo de cubano. ¿Qué les puedo decir? Entonces, nosotros mismos nos dañamos a nosotros mismos, pero no atacamos al que nos daña. Y ahí es donde está el problema. Entonces, tenemos también allí la militarización y la seguridad fronteriza, entonces, con el despliegue de la Marina, las operaciones militares, la instalación de nuevas bases militares. También tenemos la diplomacia transaccional, ¿ok? Que es la obligatoriedad, se obliga a la nueva colonia a la alineación total, se le hace el chantaje económico y se le dice que tiene que sacar a las demás potencias que no pueden invertir nada, y si van a invertir, y para que puedan invertir algo debe ser autorizado por Estados Unidos. Colonia, sencilla y llanamente. Entonces, este escenario es un ejemplo de cómo la geopolítica del siglo XXI se ha estado saliendo de control. Se utilizan muchos lawfare, ¿cómo se llama? Fraudes electorales, se utilizan golpes parlamentarios, etcétera, como pasó en Perú, como le pasó a Evo, que se utilizó inclusive la OEA, dirigida por Estados Unidos, y así. Y entonces nos están controlando y nosotros nos estamos dejando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo sistema que nos pusieron los colonialistas, los colonizadores. No lo hemos cambiado. Entonces, Venezuela le ha sido tan difícil durante estos 25 años, y digo 25 porque estoy hablando desde los 2001, que fue cuando se comenzó a hacer lo del golpe de Estado para el 2002, porque Venezuela, en el año 2000, cuando en el 99 se se vota por la nueva constitución, y en el 2000, que se hace la reelección de los poderes, se consolida esta nueva constitución, que es un nuevo sistema político, administrativo, que es lo que casualmente ha hecho que Estados Unidos y Europa y los países cipayos de acá que acompañan a estos colonizadores no hayan podido derrocar al gobierno, porque es otro sistema: democracia participativa y protagónica, de abajo hacia arriba, con las comunas. Y ahí es donde está la fortaleza real de este proceso venezolano, que va mucho más allá de lo que se llama el chavismo, que es el bolivarianismo, que también va mucho más allá de Bolívar. Eso incluye a Miranda, a Zamora, a Samuel Robinson o Simón Rodríguez,
a José Martí, a todos los pensadores, incluso a Gandhi, a Martin Luther King, a todo esto. Entonces, eso es casualmente lo que yo estoy tratando de compaginar dentro de la filosofía del idoneísmo. Y ahí es donde vamos. Pero entonces, tenemos que Estados Unidos entonces se apodera de Citgo, ahora va por el petróleo, para tener el control global. No es del petróleo, ¿ok? Es del combustible que ese petróleo va a originar, porque dentro de unos años ya no va a haber petróleo en los demás países y ellos van a ser los dueños del combustible. Entonces, ¿qué es lo que está controlando allí? Todo lo que es el sistema de comercio mundial. Y las otras potencias, como China, que no tienen petróleo o muy poco, no se van a dejar. Sencillamente. Los europeos allá, ellos que ellos mismos se cortaron, se dejaron bombardear el ducto el Nord Stream, que iba de Rusia y el gas y todo esto, y se ponen a pelear con Rusia, que era el que les daba petróleo y gas barato. Torpe. Por ser colonia mental. Así de sencillo. Entonces, estos hijos bastardos tienden a entregar su patria, como lo que decía de lo de los evangélicos. El elegido de Dios, que es Estados Unidos, tiene derecho a apropiarse de mi territorio, de mi casa, de mi carro, de mi familia, e incluso tiene derecho de bombardearme. Y tiene razón porque Dios dijo que es Él. Entonces se lo grabaron en la cabeza para que se entregue. Y eso es muy peligroso, lo vengo diciendo. Yo celebré mucho cuando Nicolás Maduro hizo la Universidad Teológica, porque ese es un proyecto que yo tengo, y no sé, de alguna forma le llegó algo de eso a él, y crea esta universidad, y yo pensé que le iba a aplicar como yo lo tenía pensado, que es que para poder tener un templo de estos religiosos, tiene que pasar por esa universidad, y tiene que tener el certificado, como lo tienen los curas católicos, que ellos se gradúan en un seminario para poder ser cura. ¿Ves? Entonces, el que no tenga eso no puede abrir un templo para empezar a decir lo que eras y manipular a la gente. Y eso se hace en base al estudio de lo que estás enseñando. Si tú estás enseñando el servilismo, porque el pueblo es elegido de Dios, eso no cuadra. Simple, se te pone a estudiar las demás religiones para que entiendas por dónde van. Que para mí las religiones son ideologías, igual que lo es el marxismo, lo es el capitalismo, y etcétera. Neoliberalismo, todos esos ismos. Que son son ideológicos y no filosóficos, ¿ok? Son descendientes o son resultados de filosofías, ¿ok? En caso de Adam Smith, que es el teórico del capitalismo, y de Marx, que es el teórico del socialismo y comunismo, ¿ok? Todos los dos dependen del mismo filósofo. Una sola filosofía, que es la hegeliana, produjo dos ideologías totalmente opuestas. Aparentemente, tienen muchas cosas en convergencia y yo lo que hago es unificar las cosas buenas que tienen en convergencia y las que no las tienen, las desechamos y las dejamos para después para analizarlas y ver cómo las cambiamos de acuerdo a los tiempos. Eso es la idoneidad de las cosas. Entonces, Estados Unidos se encontraba en un dilema técnico porque ya se apropió de Citgo y necesitaba apropiarse del petróleo. Entonces ahorita está exigiendo esos 30 millones, 50 millones de barriles de petróleo para ellos llevárselo a Estados Unidos, procesarlo allá y revendérselo al resto del mundo a precio de mercado. Ahora, ahí es donde tenemos que ver qué es lo que va a hacer el gobierno nacional, si se lo va a vender a ellos a precio de mercado, con un pequeño descuento para que ellos le saquen un margen de ganancia por el procesamiento, pero eso implica que las fábricas, las plantas, las refinerías se van a seguir construyendo afuera y vamos a seguir siendo dependientes. Y es lo que no debemos permitir. Aquí debemos hacer, usted quiere tratar el petróleo, trátelo aquí. Yo eso lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque los pueblos desarrollados, decía un pensador, no me acuerdo si fue Galeano, decía que los pueblos libres son los que crean y no los que copian. Y había otro que decía que los pueblos desarrollados no venden materias primas, venden la materia procesada, producto final. Así de sencillo. Entonces,
Esto es crear una dependencia de nuestros países para seguirnos explotando y dominando durante, ¿sabes?, indefinidamente. Fíjense que ya Marco Rubio dijo y Trump dijeron que se van a quedar aquí gobernando a Venezuela el tiempo indefinido y que no saben ni siquiera cuándo es que hay democracia, así que tampoco hay democracia, según ellos. Y simplemente colonia. Y entonces se le cae todo a la oposición que estaba celebrando tanto. ¿Qué quieren que les diga? Aunque hay muchos que tienen la cabeza colonizada, están llenos de odio y de complejo de inferioridad y entonces necesitan pisotear al pueblo que está aquí luchando. Entonces Estados Unidos, bueno, como les estaba diciendo, tiene un déficit energético muy alto y necesita compensarlo. Además de eso, que quiere el control mundial del precio del petróleo y del mercado de sus derivados. Y ahí es donde está el punto, para volver a ser la potencia que ellos eran, sobre todo la parte hegemónica, porque le estaría quitando la mayor reserva del mundo a China. Cuando a Rusia se le acabe el petróleo, cuando a Irán se le acabe el petróleo, cuando a Irak se le acabe el petróleo, Venezuela va a seguir teniendo petróleo por 100 años más, mínimo. Creo que son 200 años más. Entonces ellos están tratando de asegurar eso y no repartirlo equitativamente en el mundo y que los beneficios lleguen a ser a Venezuela. Yo tengo un programa muy bueno que se llama Venezuela más allá de las sanciones, donde explico lo que sería Venezuela si no tendríamos las sanciones, si no tuviésemos las sanciones y estuviésemos recibiendo el dinero del petróleo y todo esto. Seríamos la potencia más grande del mundo, con una gran influencia en el mundo porque estaríamos teniendo el poder que Estados Unidos quiere agarrar ahorita con el manejo del petróleo. Lo que debería tener Venezuela se lo está queriendo robar a Estados Unidos, como las patentes. Entonces, Estados Unidos, si no controla el petróleo venezolano, quedaría muy mal y está buscando cómo robarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si el pueblo se alza, si el pueblo se arrecha, como dicen aquí, y comienza a sabotear todas las plantas, los pozos petroleros, las tuberías, los puertos, los buques, cargueros, etcétera, Estados Unidos va a quedar bien mal parado por bastante tiempo. Y meter militares en Venezuela como tal y poner la bota para controlar el terreno no le va a ser posible. No pudieron en Libia, Siria, Afganistán y toda esa zona que eran mucho más pequeñas, con territorios mucho más fáciles, más accesibles. Aquí hay selvas, sabanas, etcétera, montañas. Se les va a hacer bastante complejo. Entonces, con este bloqueo naval y esta incursión, ellos tratan de imponer la fuerza, el miedo. Hay un filósofo que dijo, me dominas por el miedo, ya no te tengo miedo, ya no me dominas. ¿Entienden? El venezolano no tiene miedo, eso es lo que no sabe. La ignorancia de Trump y de esta gente, ellos no saben que el venezolano no tiene miedo, como lo dijo Bolívar. La mitad del pueblo se ha perdido, ha muerto, la otra mitad está deseosa de morir por su patria. Así de sencillo. Entonces, el objetivo, bueno, puede asfixiar a Venezuela, todo esto durante 25 años prácticamente. Recuerden, las sanciones no vienen de 2015, vienen de 2004, de George Bush, cuando la señora Machado fue a visitarlo allá con las piernitas abiertas, así como quien dice, con la faldita. Y desde ahí vinieron las sanciones a los F-16, que venían con los tanques y a Pequibén. F-16, tanques militares y Pequibén. ¿Qué pasa? Los F-16, bueno, eran aviones, pero los tanques traen los motores diésel, que traían también los tractores y los vehículos de transporte, las gandolas, para los alimentos. Y la idea era golpear los alimentos, el sistema productivo. De ahí vinieron los tractores Agrinal, los Benirán, los tractores rusos, vinieron los autobuses Yutong. Y en Pequibén, la idea, recuerdan aquello de las armas químicas, armas de destrucción masiva, que dijeron que las teníamos como Siria, como Libia, como todo esto, a la final nunca hubo nada de eso. En Venezuela dijeron lo mismo y era porque estaban los fertilizantes, los agrotóxicos y todo eso para la siembra. Destruyeron el sistema productivo nacional, que no se sintió mucho por la venta del precio del petróleo, entonces se empezó a importar y nos convertimos en una economía de puerto, importadora. Cuando nos trancan el petróleo, vino la hambruna. Nicolás Maduro nos sacó de allí. Ahora tenemos 97% de abastecimiento propio.
creo que este año llegamos al 98% de alimentos. ¿Ves? Entonces se les cayó eso también, no pudieron controlar el país por allí. Nos sacaron del sistema, vinieron nos sacaron las sanciones de 2015, nos sacaron del sistema SWIFT, ahora con el asedio marítimo, con la incursión, y se llevaron a Maduro pensando que el país iba a entrar en crisis, y como ha pasado en los demás países, y eso le iba a permitir a Estados Unidos montar su bota aquí y controlar aquí el país, o disolver el país en pedazos, y es más fácil controlarlo en pequeños pedazos, teniendo el Zulia por un lado, el Amazonía por el otro, Bolívar y eso, y la parte de Caracas hacia el otro, que es la que quiere controlar la entreguista patria María Corina Machado, regalando todo lo demás. ¿Okay? Como sus familiares anteriores, sus tatarabuelos, regalaron el Esequibo. O lo ofrecieron. No es que lo regalaron porque no tenían la potestad de regalarlo, pero lo ofrecieron a los ingleses, y de ahí fue que los ingleses se metieron. Los ingleses ni habían considerado eso, hasta que estos señores le mandan la carta. Mendoza, Zuluaga, tatarabuelos de María Corina Machado y Leopoldo López, casualmente. No, para que ustedes vean dónde estamos, en el mismo punto de 1847, por allí. Fue la época de Zamora, 47, 67. Entonces, tenemos aquí, bueno, los actores comprados, que son los hijos bastardos de este continente, que se le venden al mejor postor porque son colonias mentales. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahorita Maduro se les convirtió en un showman, y les ha estado ganando un montón de cosas. De los 32 cargos que le habían puesto, se cayeron 30. Solo le quedan 2 que los están dejando allí porque hay que enjuiciarlo por algo, porque ¿cómo pueden justificar el bombardeo y el secuestro de un presidente de otro país? No tienen que buscar la manera de secuestrarlo, y Donald Trump no puede perder todo. Si llega a perder, sería catastrófico, porque entonces Nicolás Maduro de Paz tiene el derecho de denunciar a Donald Trump, a Marco Rubio, a Hexet y a toda esa gente por esa incursión, por los muertos del Caribe, porque ese es otro detalle, los muertos del Caribe por supuestamente el tren de Aragua. Esos barcos que dijeron que eran del tren de Aragua no, del cartel de los Soles, van a tener que justificarlos, porque, ok, este barco era del cartel de los Soles, habían tres tripulantes. Tú mataste aquí 3 tripulantes de un cartel que no existe. Explícamelo. Van a tener que, en su momento, van a tener que pagar sus cuentas. Y recuérdense que ya Trump está sentenciado a 5 años por delitos, por 34 delitos de paso. Ya estos serían como 45 delitos más. Pero bueno, Trump tiene justamente un detalle, o Estados Unidos, que se enfrenta al mismo adversario que se enfrentó a España, ¿no? Yo lo repetí en un... perdón, es que tengo un poco de malestar en la garganta. España, en 1811 se enfrentó a Venezuela, y fue el fin del Imperio Español. Pero realmente empezó en 1810 contra el Imperio francés. La primera declaración de independencia en 1810 fue contra Napoleón, en defensa del rey de España. Pero después estaba la cuestión de que no es tener un buen amo, sino no tener ninguno, y se dijo, bueno, ni de Napoleón, ni de Francia, ni del Imperio francés, ni del Imperio español. Y se fue a la de independencia. En el proceso de independencia, que casualmente son 26 años que tiene la revolución, no son casualidades las fechas. Hablaba ahorita de lo del golpe de Estado a Chávez y a Maduro, ahorita con el secuestro, 1 año 7 meses, 1 año y 5 meses, ¿ok? Y la guerra de independencia duró 26 años. Mismo periodo que tiene el proceso bolivariano actual. No son coincidencias. Lo decía yo también, esos son ciclos que tienen aproximadamente 30 años. Si vienen desde la época del 92, son 30 y tantos años. Un poco más, un poco menos por las variantes. Y el ciclo es de 30 años que el imperio tiene, los imperios intentan redominar a todas sus colonias,
bien sean colonias de facto o colonias directas, con la bota militar. Y cada 100 años se hace un periodo mucho más fuerte. Fíjense que ahorita estamos cerca de los 100 años de la crisis de 1929 de Estados Unidos, la crisis económica. Y Estados Unidos tiene exactamente la misma crisis, o cuidado si peor. Exactamente 100 años. 2026 a 1929, más 100 años. Del 29 al 26. 97 años. Dentro de 2-3 años Estados Unidos está peor. Si las cosas siguen como siguen. A menos que haya una guerra mundial, que estamos cerca. Hoy Rusia lanzó sus orejas en advertencia. No están jugando. Los rusos no juegan. Los chinos tampoco. Los chinos menos, de hecho. Los chinos son las personas más calladitas del mundo, pero cuando estrellan, arrasan con todo. Igual que el venezolano. Lo dijo el general Morillo, se lo dijo al rey de España. El venezolano es incluso sanguinario cuando tiene que serlo. No te metas con mi familia porque es feo. Y se está metiendo con los venezolanos. Eso es un error que se va a pagar en algún momento. Entonces, Estados Unidos tiene ese problema, que se está enfrentando al mismo enemigo que los otros 3 imperios, francés, inglés, español y norteamericano. Venezuela ha luchado contra 4 imperios. No es broma. Y seguimos luchando todavía contra Inglaterra para recuperar a la Guayana Esequiba y Estados Unidos, que vienen siendo ahorita 2 sucursales de las transnacionales, de las petroleras. Así de sencillo. Entonces, bueno, Trump no conoce la historia, como lo dije, es un ignorante, igual que Marco Rubio, no conoce la historia ni siquiera de su propio país. Ya cometió varios errores históricos, confundiendo nombres, fechas. O sea, me imagino que lo leyó en un momentico y después lo dijo, pero lo dijo mal porque se le confundió porque se lo había caletreado. Y sabe que no hay nada más enemigo del conocimiento que el caletre. Entonces, haciendo entonces un recorrido corto sobre la historia resiliente y guerrera de Venezuela, tras un análisis de todo esto que hemos estado hablando, el gran error de cálculo de las sucesivas administraciones estadounidenses y particularmente de la visión de negocio de Donald Trump, es tratar a Venezuela como un balance contable o una empresa que se puede declarar en quiebra y liquidar. No comprenden que están lidiando con una identidad nacional muy forjada, muy politizada, y es un conflicto que se le va a hacer a muy largo plazo, que va a derivar en el fin del imperio. Si no le ganan los chinos porque le ganan, entonces se divide el mundo entre 2. Este imperio de este lado se va a caer porque el venezolano va a ser el talón de Aquiles de ese imperio. Y están empeñados, en lugar de negociar y dejar que los venezolanos podamos recibir lo que nos corresponde, el lugar que nos corresponde y las riquezas que nos corresponden, y ellos sacar un pequeño margen de ganancia, porque cómo no, es un negocio, pero no del todo, y lo que sobre te lo dejo, como dijo Marco Rubio. Eso no va. Entonces, bueno, recuerden la guerra muerta, se lo estamos diciendo. Venezuela es compleja. Recuerden la planta insolente de 1902, cuando los alemanes y los italianos, y no me acuerdo quiénes más, tomaron La Guaira. Que vino lo de la primera doctrina Monroe, por cierto, para esa fecha. La primera aplicación como tal. Entonces, el venezolano también ha tenido muchos años en la lucha petrolera. Ahora viene este señor y dice que las empresas petroleras aquí se hicieron por el ingenio y la creatividad y el dinero norteamericano. Mentira, aquí el petróleo se empezó a explotar con gente, con los venezolanos. Aquí no había tecnología ni nada del exterior. Y se empezó a explotar aquí para ser exportada a Colombia, si mal no recuerdo. Así de sencillo. Entonces, bueno, Trump es un bully, sencillo y llanamente, muy lleno de ignorancia, subestima el arrojo venezolano,
subestima, no conoce la memoria histórica de nuestro país y es una lucha de David contra Goliat, pero este David es muy bueno con la onda. ¿Estamos? Así de sencillo. Entonces, recuerden su like, recuerden que pueden apoyar el canal, que no lo demonetizaron porque no les conviene, no les interesa lo que nosotros decimos y hacemos, como el programa de ayer, que de 54 minutos de programa quedó en 4 minutos. Hoy llevamos ya 1 hora y 5 minutos y vamos a tratar de dejarlo hasta acá. Falta un pedazo, pero lo vamos a hacerlo en una tercera parte. Había pensado en hacerlo en 2 nada más, pero es un tema bastante largo. Entonces, la tercera parte la voy a unir con el programa que voy a hacer sobre los acontecimientos de Venezuela, casualmente, lo que han estado ocurriendo. Eso lo voy a tratar de hacer esta misma tarde, tarde-noche, ¿ok? Para que ustedes puedan tener realmente el conocimiento de lo que está pasando. De lujos de detalle, de cosas que la mayoría de la gente no ha visto y no sabe. Tengo algunos apuntes allí bastante interesantes sobre lo que ha hecho Nicolás Maduro, el showman, su simpatía y que demuestra que no es lo que se dice que es, ni el dictador, ni el narcotraficante, ni el delincuente esto, sino que es una persona seria que cuando le tocó ser serio le dijo al juez: yo soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, porque lo querían hacer ver como un ciudadano común. Y los norteamericanos dicen el expresidente, y los medios de comunicación occidentales, europeos sobre todo, le dicen el expresidente. No. En Venezuela, como les estoy diciendo, es un sistema político diferente al que nos pusieron los colonizadores. Esa es la genialidad de Chávez. Y en nuestro país, el presidente sigue siendo presidente porque está secuestrado. Así de sencillo. En los otros países, cuando lo sacan del poder, dicen, bueno, el expresidente, y imponen a otro, entonces que sea favorable a Norteamérica. En Venezuela no les va a pasar. No se ha podido. Y si los que están se llegasen a entregar, lo cual hasta ahora espero que no, vamos a ver qué va pasando, hay que dar el beneficio de la duda. Si se llegasen a entregar, el pueblo les va a pasar por encima. Venezuela no son los demás países del mundo. Entonces, bueno, el próximo programa voy a terminar de tocar estos puntos y vamos a hablar sobre todo lo que ha sucedido desde el secuestro de Nicolás Maduro y Silvia Flores y el bombardeo a Caracas, que produjo más de 100 muertes. Que dicen que, por cierto, que no hubo enfrentamiento. Sí hubo. Hay una serie de soldados norteamericanos que estaban en un hospital en Estados Unidos, se los llevaron heridos, porque sí hubo enfrentamiento. De hecho, aparentemente masacraron a lo que era el anillo de seguridad del presidente, los edecanes, los escoltas. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte ahí. Lo que pasa es que utilizaron tecnologías que no se habían contado y hubo como un pequeño exceso de confianza. Y por medio de la tecnología, los algoritmos y todo esto que ellos usan, el Palantir y todo esto, pudieron ubicar al presidente. Entonces, bueno, estamos hablando.